Bienvenidos a este espacio, el libro de la vida. Sabemos que todos los libros que conforman la Biblia tienen palabras de vida para nosotros. Semanas pasadas hemos hablado sobre la carta de Primera, Segunda de Tesalonicenses, hemos mencionado sus capítulos. Llegamos a Primera de Timoteo. Esta carta fue escrita a Timoteo aproximadamente, según los expertos, en los años 64 y 65 después de Cristo. Todo esto después del primer encarcelamiento de Pablo en Roma. Aparentemente Pablo había estado fuera de la prisión por varios años y durante ese tiempo volvió a visitar muchas iglesias en Asia y en Macedonia. Cuando él y Timoteo regresaron a Éfeso, hallaron falsas enseñanzas difundidas en la iglesia. Pablo había advertido a los ancianos en Éfeso para que estuvieran en alerta contra los falsos maestros que inevitablemente vendrían luego de que él saliera de la iglesia. Pablo envía a Timoteo para que dirigiera la iglesia en Éfeso mientras él se trasladaba a Macedonia. De allí escribió esta carta de aliento, de instrucción para ayudar a Timoteo a enfrentar la difícil situación de la iglesia en Éfeso. Más tarde, todos sabemos que Pablo fue arrestado nuevamente y es llevado a la cárcel en Roma. Pablo, asimismo, se llama apóstol, o sea, uno que es enviado. Él fue enviado por Jesús para llevar el mensaje de salvación a los gentiles. Para mayor información sobre Pablo, puedes leerlo en Hechos capítulo 9, versículos de 1 en adelante. ¿Cómo llegó Pablo a ser un apóstol por mandato de Dios? El Espíritu Santo dijo a través de los profetas: «Apartadme a Bernabé y a Saulo, Pablo, para la obra a que los he llamado». Es obvio que Pablo recibió la comisión directamente de parte de Dios. Pablo visitó por primera vez Éfeso en su segundo viaje misionero. Más tarde, en su tercer viaje misionero, permaneció allí por casi 3 años. Lo puedes encontrar en Hechos capítulo 19. Pero también estuvo en Éfeso, juntamente con Roma, Corinto, Antioquía y Alejandría, que era una de las ciudades más grandes en el Imperio Romano. Alejandría era un centro para el comercio, para la política, para las religiones de Asia Menor, y era el lugar en el que el templo estaba dedicado exclusivamente a la diosa Artemisa, Diana. La iglesia de Éfeso probablemente estaba plagada de la misma herejía que estaba amenazando a la iglesia en Colosas. La enseñanza que para ser aceptados por Dios una persona tenía que descubrir cierto conocimiento escondido, tenía que adorar a los ángeles. Y vemos referencias en Colosenses capítulo 2, verso 8, o Colosenses capítulo 2, versículo 18. Esto es lo que pensaban ellos. Eso les ayudaría en su salvación. Algunos efesios construyeron historias míticas basadas en la historia o en las genealogías del Antiguo Testamento. Los falsos maestros estaban motivados por sus intereses propios y no por los de Cristo. Hoy en día también está sucediendo esto. Enredaron a la iglesia en interminables e irrelevantes disputas, controversias. Esto lo que hacía era restar tiempo para el estudio de la verdad. Hoy en día también podríamos entrar en discusiones sin valor, discusiones irrelevantes, pero tales disputas rápidamente excluyen el mensaje transformador de Cristo. Por eso mantente alejado de especulaciones religiosas, de argumentos teológicos sin sentido. Al comienzo pueden parecer inocentes, pero tienen la intención de desviarnos del mensaje central del Evangelio. Nos quieren desviar de la persona, de la obra de Jesús. Ellos consumen tiempo que deberíamos usar para anunciar el Evangelio a otros. Tú y yo deberíamos apartarnos de todo lo que le impida hacer la obra de Dios. Hay muchos líderes, hay muchas autoridades hoy que demandan lealtad, muchos de los cuales no apartarían de Cristo con tal de que le siguiéramos. Seguramente alguno de ellos te apartaría de Cristo con tal de que le sigas fiel.
Aunque aparentan conocer la Biblia, su influencia puede ser peligrosamente sutil. ¿Cómo puede usted, cómo puedo yo reconocer las enseñanzas falsas? Buscando un poquito información en internet, no voy a dar publicidad de esa página, pero hay hermanos que la verdad hay que felicitarles por cómo presentan estos estudios. Uno de los puntos es promover controversias en lugar de ayudar a la gente a venir a Jesús. Así puedes reconocer una enseñanza falsa. Promueven controversias en lugar de ayudar a la gente a venir a Jesús. Otro punto es que con frecuencia son promovidas por aquellos cuya motivación es hacerse de un nombre. Otro punto, son contrarias a la verdadera enseñanza de las Escrituras. Para protegerse del engaño de los falsos maestros, nosotros deberíamos saber lo que la Biblia enseña y deberíamos mantenernos firmes en su fe, en nuestra fe, en esa fe que depositamos cada día en Cristo. Los falsos maestros están motivados por un espíritu de curiosidad, un deseo de ganar poder, prestigio. Al revés, los discípulos verdaderos de Cristo están motivados por una fe sincera, por el deseo de hacer lo recto. Puede ser excitante impresionar a la gente con nuestro gran conocimiento, pero un gran prestigio basado en la falsedad es al fin y al cabo eso, palabra hueca, palabra vacía. Argumentar sobre detalles de la Biblia puede conducirnos por interesantes pero irrelevantes rutas secundarias. Si la Biblia no menciona algo, ¿por qué meditar en ello? Conozco amigos, conozco a hermanos en la fe que se dedican a leer cosas de la Biblia, que solo están escritas en la Biblia y luego a especular, ¿sabes? Y dices, pero si la Biblia no lo pone es por algo, es porque no tiene interés. Los falsos maestros de Éfeso construyeron vastos sistemas especulativos y luego argumentaron acerca de detalles insignificantes de sus ideas imaginarias. No debemos permitir que nada nos distraiga de las buenas nuevas de Jesús. Necesitamos saber lo que la Biblia dice, aplicarla cada día a nuestras vidas y enseñársela a otros. Cuando hagamos esto, estaremos en condiciones de evaluar todas las enseñanzas a la luz de la verdad. Y la luz de la verdad debe ser Jesús. Por eso no invierta demasiado tiempo en detalles superficiales de las Escrituras, al grado que excluye el asunto principal de lo que Dios te está enseñando. Pablo escribió en contra de aquellos que estaban enredándose en especulaciones filosóficas basadas en el Pentateuco. Y no me lo invento. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Sí, el Pentateuco, los 5 primeros libros del Antiguo Testamento, escritos por Moisés. Si sigues leyendo 1 Timoteo capítulo 1 versos del 7 al 11, Pablo menciona a los falsos maestros que querían ser famosos como maestros de la ley de Dios, pero ellos ni siquiera entendían el propósito de la ley. La ley no tenía como objetivo dar a los creyentes una lista de mandamientos para cada ocasión, sino mostrar a los no creyentes su pecado y conducirlos a Dios. Ahora viene un punto duro que podemos encontrar en esta carta de 1 Timoteo. 1 Timoteo capítulo 1, verso 10. Habla de los sodomitas. Se refiere a los homosexuales. Existen los que quieren legitimar la homosexualidad como un estilo de vida. Inclusive algunos cristianos dicen que la gente tiene el derecho de elegir su preferencia sexual. Hay iglesias, entre comillas iglesias, evangélicas, que están permitiendo el matrimonio homosexual. Hay pastores, entre comillas pastores, homosexuales. Hay que viajar a Estados Unidos, hay que viajar por todo el mundo para verlo. La Biblia específicamente llama a la homosexualidad conducta pecaminosa. Levítico capítulo 18 versículo 22, Romano capítulo 1 versículos del 18 al 32, Primera de Corintios capítulo 6 versículos del 9 al 11. Debemos tener cuidado de escuchar este tipo de pastores, de enseñanzas
de líderes espirituales, de pastores, que si luego lees un poquito sobre ellos, ves sus fotos, sus vídeos, demuestran que son homosexuales y te están compartiendo una palabra. Cuidado con eso. Debemos tener cuidado. Sin embargo, debemos tener cuidado de condenar solo la práctica y no las personas. Odio al pecado, amor al pecador. Los que cometen actos homosexuales no deben ser temidos, no deben ser ridiculizados, no deben ser odiados. Pueden ser perdonadas sus vidas. Esas vidas pueden ser transformadas. Y la Iglesia debería ser un refugio de perdón. La Iglesia debería ser un refugio de sanidad para los homosexuales arrepentidos, como está mencionando aquí Pablo, sin comprometer su posición en contra de la conducta homosexual. Puedes leer más información en Romanos capítulo 1, versículos 26 y 27. La gente puede sentirse tan culpable por su pasado que podrían llegar a pensar que Dios jamás podría perdonarlos y aceptarlos. Ayer publicaba una frase en Instagram: tu pasado no determina tu futuro. Para meditar, ¿verdad? Justamente ahora mismo estoy leyendo esa frase: el pasado no define el futuro. Y mencionábamos a Ezequías, que tuvo antepasados que hicieron lo malo ante los ojos de Dios. Pero eso no definió su futuro. Él decidió buscar a Dios. La gente puede sentirse culpable por su pasado. ¿Cuántas veces hemos pensado que Dios jamás nos podría perdonar porque hemos pecado, eh? Considera el pasado de Pablo. Él se había burlado de las enseñanzas de Jesús. Era blasfemo. Persiguió, asesinó al pueblo de Dios. Injuriaba. Todo esto antes de llegar a Cristo por fe. Dios perdona a Pablo y lo usa poderosamente para su reino. Así que no pienses que Dios no te va a perdonar porque hayas cometido pecados. Tenemos un Dios de amor, tenemos un Dios de perdón. No importa cuán avergonzado estés por tu pasado, Dios puede perdonarte, Dios puede usarte, y si uno te comparte lo contrario, no le hagas caso. No le hagas caso. Dios te quiere perdonar, Dios te quiere usar. Si usó a Pablo, perseguidor de la iglesia, asesino, encarceló a hombres, a mujeres, mató a niños, vete a saber lo que hizo Pablo. ¿Cuánto más a nosotros, que a veces fallamos con cosas pequeñas, que al final un pecado no entiende de tamaño, si es pequeño o grande, es un pecado. Pero a veces por cosas pequeñas nos condenamos nosotros. No, el Señor no me va a perdonar. He mentido, he robado, el Señor no me va a perdonar. Tenemos un Dios de perdón. Tenemos un Dios de amor. Con frecuencia podemos sentir que nuestra fe en Dios y nuestro amor por Jesús y hacia otros a lo mejor es inadecuado porque nos sentimos sucios, nos sentimos, que hemos fallado, hay pecados en nuestra vida. Podemos estar seguros de que Cristo va a ayudar a nuestra fe, va a ayudar a nuestro amor a crecer en la medida que nuestra relación con Él se profundice. Si lees 1 Timoteo capítulo 1, versículo 15, Pablo resume las buenas nuevas. Jesús vino al mundo para salvar pecadores. Y ningún pecador está excluido de su poder salvador. Lucas capítulo 5, versículo 32, apúntalo. Jesús no vino meramente para mostrarnos cómo vivir una mejor vida o para desafiarnos a ser mejores personas. Él vino para ofrecernos salvación. Esa salvación que nos lleva a la vida eterna. ¿Has aceptado su ofrecimiento? ¿Has aceptado a Jesús como tu Señor? Pablo se llama a sí mismo el peor o el primero de los pecadores. Consideramos a Pablo un gran héroe de la fe, ¿verdad? Pero él nunca se vio a sí mismo de esa manera porque se acordaba de su vida antes de conocer a Cristo. Mientras más comprendía la gracia de Dios, más consciente era de su propia pecaminosidad. Tu vida y mi vida debería estar marcada por la humildad, por la gratitud. Y nunca olvides que tú también eres un pecador salvado por gracia. Somos salvos por gracia.
Pablo dio un alto valor al don de la profecía. A través de la profecía vinieron a la iglesia importantes mensajes de advertencia, de aliento. Así como hoy día los pastores son ordenados, son apartados para ministrar en la iglesia, hay otros que piensan que Dios les ha llamado y que están predicando falsas doctrinas, falsas enseñanzas. Nosotros tenemos que estar atentos. Tenemos que pedir al Señor sabiduría, entendimiento. Esta carta de Timoteo también nos hace reflexionar sobre cómo podemos mantener nuestra conciencia limpia. Atesora tu fe en Cristo. Atesora tu fe en Cristo más que en otra cosa. Asegúrate también de actuar motivado por esos impulsos internos de manera que haga lo que es correcto. Así tu conciencia permanecerá limpia. Haz lo bueno, haz lo correcto. Pablo menciona en esta carta también a Alejandro. Y muchos dirán, ¿quién es Alejandro? Quizás haya sido un colaborador de Pablo, no lo sabemos. Hay otro personaje que se menciona en esta carta, Himeneo. Pero de este sí que tenemos que tener cuidado. Y de algunas personas que también están con nosotros en los ministerios, en el trabajo, en la iglesia, incluso en la familia. Él debilitó la fe de la gente, enseñando que la resurrección ya había tenido lugar. Pablo dice en 1 Timoteo capítulo 1:20 que lo entregó a Satanás privándolo de la comunión de la iglesia. El propósito final de este castigo era la corrección. Y la iglesia de hoy es con frecuencia muy débil en disciplinar a los cristianos que pecan deliberadamente. ¿Cuántas veces hemos escuchado hablar de algún hermano o alguna hermana que han fallado y nosotros no hemos podido cubrirles o no les hemos cubrido en amor? Hemos sacado a relucir esos defectos, como ese hijo de Noé, ¿verdad? Noé se emborracha, planta esa viña, del fruto de la viña se emborracha, se queda desnudo. Uno de sus hijos, en vez de cubrir la desnudez, se empieza a reír y lo empieza a compartir con sus hermanos. ¿Cuántas veces hacemos nosotros lo mismo con otros hermanos, Sabemos que han fallado y en vez de cubrir la falta, la revelamos a todo el mundo. Pastores incluidos, No hay acepción de personas. Hasta los que están en ese alto rango, en autoridad, también. No han cubrido los defectos de otro, los fallos, y lo han desvelado. Y al final es un radio macuto, un radio patio. La definición de disciplina incluye estas palabras. Se la escuchaba a un hermano compartiendo la palabra en la iglesia Cuerpo de Cristo. La disciplina incluye fortalecimiento, purificación, entrenamiento, corrección, perfeccionamiento. Por lo tanto, condenación, sospecha, alejamiento, exilio no deberían ser parte de la disciplina de la iglesia. Seguramente hay hermanos que han fallado. ¿Por qué nosotros les despreciamos? ¿Por qué no los cubrimos con amor? Este es un breve resumen que ofrece Pablo en 1 de Timoteo. Diferentes temas que podemos tratar. La próxima semana estaremos capítulo a capítulo. Mencionaremos algunos versículos. Si quieres dejarnos alguna pregunta, algún comentario, si en algo no me he explicado bien o he metido la pata, pues oye, lo siento. Puedes corregirme a través de un WhatsApp, a través de un comentario. ¿Qué piensas al respecto sobre esta carta, 1 de Timoteo? Que seguramente hay muchos versículos que conocemos, ¿verdad? Pero a veces sacamos del contexto todo lo demás. Leemos un versículo, pero no sabemos por qué Pablo menciona ese versículo, o por qué el Señor ha puesto ese versículo ahí. ¿Nos olvidamos de todo lo anterior? ¿Nos olvidamos a lo mejor de los 20 versículos porque nos centramos en uno? Hay que leer todo, al completo. Déjanos tu WhatsApp al 607-824-824. Déjanos un comentario también a través de Facebook o a través de YouTube.
Radio Solidaria, una radio comprometida.